Señor Eduardo Sartelli, descontrolado, buen día. Buen día, gracias por la música. Era para arrancar un programa de fútbol esto, tranquilamente. Yo hubiera preferido Beethoven, pero bueno, si es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Pero escuchame, fútbol Beethoven, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, ¿cómo empieza cualquier partido de Boca? Empieza con la quinta y termina con la novena. ¿Te parece? Empieza con la gran batalla y termina con el himno de la alegría. Acá hay un señor, Pablo Estere, que salió con los tapones de punta y dijo: Eduardo Sartelli no sabe nada de fútbol. Quedó comprobado en el Mundial. Yo lo reivindico completamente. Yo no sé nada de fútbol. Yo simplemente... ¿Pero no vamos a hablar de River Boca? Opino porque soy argentino, nada más. Así me gusta. Pero de todas maneras, todos los que dicen que yo no sé de fútbol han tenido que callarse bastante la boca. Pero bueno, los Messi, mira, la primera batalla fue por Messi. No. Cuando uno dijo que Messi era un paquete y que la selección no funcionaba y que esa selección no iba a ningún lado, bueno, yo diría, miren mi archivo y fíjense si resisto o no, pero yo, digamos, no me mando la parte de conocimiento que no tengo, simplemente dije, Boca iba a llegar a la final, yo pensé que con Gremio, bueno, se interpuso el VAR y ese penal que solo se vio por métodos tecnológicos, al punto que ningún jugador de River lo reclamó, si no la final hubiera sido como yo pensaba, Boca Gremio, la gente amante de buen fútbol, los eternos defensores de Menotti, hablaban de la final River Palmeiras, como si River Palmeiras fuera, no sé, Real Madrid-Barcelona, más o menos. Y bueno, y ahí está, River pasó de pura casualidad y Boca pasó, no digo caminando, fue luchado, pero pasó bien. Lo cual da pie para pensar muchas cosas acerca de Argentina y sobre todo para decirle a Pablo Estere que repiense un poco de la frase. Lo dejamos para... Escúchame, pero en realidad vamos a hablar de fútbol o vamos a hablar de otra cosa cuando hablamos de Boca River. Y vamos a hablar de fútbol y por supuesto se habla de otra cosa. Interesante como síntoma del momento, a muchos niveles. A muchos niveles, de todas para cortar, pero duro y parejo. Pero si uno lo tomara por el lado más simbólico, mirá qué cosa interesante. Lo que se supone que es el club popular, que es el club de la negrada, que es el club de lo vasco, representado por el chancho, el cerdo, ni vamos a hablar de los apelativos que suele utilizar River para referirse a los hinchas de Boca. No me refiero necesariamente a lo de bostero, me refiero a cosas peores, del orden de los racistas y de algunos migrantes de países vecinos. Ese club, toda esa simbología está en torno a lo que se supone que es un presidente neoliberal, Mauricio Macri. Y la oposición en esta grieta simbólica, ¿dónde estaría? Millonarios es el kirchnerismo. Bueno, puede ser, efectivamente, los dirigentes políticos kirchneristas podrían autodefinirse como millonarios. Pero lo que es interesante ver en este punto es la cantidad de símbolos que nos ayudan a entender una situación. Por un lado esto, cómo en la Argentina, para tener poder político hay que ser bostero y peronista. Es decir, eso ilustra una serie de cosas interesantes sobre la democracia en la Argentina. La democracia en la Argentina se ha impuesto como la forma de dominación social, y esa forma de dominación social fuerza a todo el mundo a ser popular, es decir, a ser bostero, es decir, a ser peronista, o alguna forma que se le parezca y recorra su simbolismo. Por otro lado, ese enfrentamiento Boca River que remite tanto a esa metáfora de la grieta, revela y pone otros puntos sobre la mesa. Por ejemplo, la situación de Mauricio Macri. Un presidente al que todo el mundo le pega por cualquier cosa está en una situación complicada. Digamos, recordemos a Menem. Menem se equivocaba de discurso y recordemos esa famosa escena. Empezó a leer un discurso y después se dio cuenta que no era suyo. Sí. Y lo dejó y dijo, bueno, qué pena, estaba bastante bueno. Sí. Y la gente lo aplaudió y lo
otro. Lo vivaba. Claro. En cambio, cuando vos decís, bueno, vamos a tratar de ser populares, vamos a tratar de, por ejemplo, que en el Boca River haya público visitante. Le han dicho de todo a Macri, hasta su propio, digamos, segundo en el campo de la operación judicial y de la publicística futbolística, o sea, el presidente de Boca tuvo que decirle que no a esta propuesta de Mauricio de juguemos con público visitante, y le han tratado de cualquier cosa menos de simpático, de irresponsable, etcétera, demagogo, etcétera, etcétera. Pero podés a pensar un poco qué pasa en un país donde no pueden juntarse dos tipos de personas cuya única diferencia es simplemente para qué lado va un cuero inflado. Es decir, ese delirio que grupos de personas que hinchan a equipos distintos no se pueden juntar. Hace poco fue el clásico santafesino, ¿no? Sí. Y digamos, es todo un delirio, parece Macondo, ¿no? Hay que hacer los partidos en privado y en lugares recónditos para que la gente no se encuentre, porque si no, uno es capaz de matar a otro. Es obvio que la seguridad, sobre todo en esta instancia, de un partido como Boca River por la final de la Libertadores, que ya se está vendiendo como partido del siglo, bajémosle un poco los humos. Partido del siglo puede haber sido alguno de los que ganó Boca. Eso puede haber sido partido del siglo, contra el Real Madrid en Japón. Esto es un partido de cabotaje en el fútbol mundial. Pero lo que está claro es que devela un montón de cosas. Devela los problemas de la seguridad pública, lo imbricado que está con la política del fútbol, lo débil que está Mauricio Macri, y revela también cómo los operadores de uno y otro mundo, del mundo de lo futbolístico y del mundo de lo político, se condicionan mutuamente. Es Angelici que le dice no al presidente, no es al revés, ¿no? Entonces, es evidente que el presidente de un club como Boca Juniors forma parte de un engranaje de poder realmente importante. Bueno, obviamente. Hace un rato escuchábamos y tratábamos de reflejar un poco que la discusión acá, importante, es que ni River ni Boca quieren que vuelvan nunca más los visitantes a la cancha, porque el negocio puertas adentro en cada uno de los clubes es dar la mayor cantidad de localidades para los socios y de esta manera reservarse la victoria electoral. Es decir, acá se está jugando algo que va a contramano de lo que pasa en el resto de los equipos. El resto de los equipos quisieran que entren los visitantes, porque de repente jugar un partido contra Boca de visitante implica que Boca le llene la cancha y generar un ingreso económico importante. Exactamente, pero vos estás viendo cómo un espectáculo deportivo está atravesado por todas estas contradicciones. Y cómo detrás hay un escenario, ¿no?, que remite siempre a la situación política y social. Vos fíjate que en todas estos ataques que recibió el pobre Mauri, porque pretendió ser, digamos, pico y popular, se alineó buena parte de la oposición y nos está viendo cómo va ese proceso de avanzada de reconstrucción a Macri. Esta semana hemos tenido un par de datos interesantes en relación a eso, en relación a quién enfrenta a Macri. Por un lado, dos datos, una serie de encuestas que demuestran que Mauricio efectivamente está complicado. Una serie de encuestas que además demuestran que la situación de asimetría entre Mauricio y la oposición. La oposición no tiene plan A. Mauricio tiene un plan B que funciona mejor que el plan A. O sea, la oposición no tiene candidato. Y está dándole vuelta al asunto para encontrar candidato. Mauricio es candidato y las encuestas nos dicen que está perdido. Todo depende de una serie de datos de acá a la fecha de las elecciones. Correcto. Pero además, las mismas encuestas dicen que el plan B de Mauricio funciona mejor que el plan A. O sea, guarda que sacamos a Vidal y es como que tenemos ¿no?, un 3 y si mejoran tengo el ancho gasto. En cambio, la oposición en este sentido no tiene ni siquiera plan A, tiene muchos planes J o Z o W.
Es decir, hemos visto esta semana el desfile de todos los candidatos, de Cristina, del peronismo no cristinista, de todo el mundo que está en el medio, y la gente que se va dividiendo entre uno y otro. Incluso cómo las necesidades de construcción de un candidato se llevan de patada con las necesidades de los otros. Por ejemplo, hemos hablado mucho de Grabois, del señor Grabois, para mencionarlo, digamos, con su nombre y apellido correcto, como sí. Arias Pañi. Sí. El señor Grabois necesita crearse un espacio. Obviamente lo está haciendo en términos institucionales, pero necesita un espacio discursivo, es decir, necesita aparecer como algo distinto del simple kirchnerismo. Entre otras cosas porque no es kirchnerista, él es Francisco. Y la tarea difícil de Francisco es cómo construir un candidato que arrastre el kirchnerismo, pero que al mismo tiempo se desmarque. Y entonces sucede que va el señor Grabois y da un discurso y exige que, primero, en el peor de los casos, o sea, si no soy candidato yo o alguno de los nuestros, que vuelva a Cristina, pero sin el entorno de corrupción. O sea, muy complejo. ¿Vuelva con quién? Es complicado, entre otras cosas porque no podría volver ella, salvo que ella, digamos, se da el tomo mismo. Es absurdo el planteo. O sea, que vuelva a la jefa de los ladrones, pero que no vuelva a tropa. Y por otro lado, negó ser un militante, un soldado de Cristina, hasta tal punto que parece que Cristina lo llamó y lo retó. Y el propio De Vito lo llamó buchón y cana, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué significa eso? Que la construcción de Grabois o alguno por el estilo que busque incluir al kirchnerismo lo lleva a contradicciones muy grandes. Y ese es un problema para ese espacio. Vamos al otro, el llamado peronismo no kirchnerista. Porque el cristinismo tiene el problema de que no tiene un candidato alternativo, el único candidato es Cristina. Cristina es difícil de tragar para todo ese arco, solamente para los soldados, un tipo como Grabois no se ubicaría ahí necesariamente, sino que además Cristina, por estas mismas encuestas, no resiste la segunda vuelta, ni siquiera contra Mauricio. Es decir, el porcentaje de gente que de ninguna manera la votaría, prácticamente le da la elección a cualquier contrincante que tenga frente. Ni digamos si es la compañera María Eugenia. Ahora, en el arco no peronista, en el arco peronista no cristinista, hemos visto la irrupción de Felipe Solá, ¿no? Felipe Solá está tratando de constituir un espacio. No se sabe si en el espacio presidencial o si en realidad no está mandando presto para estar anotado en la carrera para la gobernación, que si la candidata es Vidal la tendría perdida, por lo menos por ahora. Lo que es de esta idea de el sacrificio de Solá como carta de un peronismo no kirchnerista también enfrenta una serie de contradicciones. Es demasiado cristinista y demasiado independiente para Cristina, es demasiado cristinista para los otros. En sentido estricto no tiene peso propio, o sea, no hay nada que no es un gobernador, no tiene un aparato político detrás. Algunos sostienen, alguna análisis sostiene por ahí, no es un defecto sino una virtud. Si puede llegar a terminar siendo ese lugar vacío que nadie puede ocupar y al mismo tiempo nadie deja que otro lo ocupe, pero que ocupado por alguien, lo mejor sería que sea ocupado por alguien completamente anodino e incapaz de fijar un poder propio. Esa evaluación puede fallar, como diría Tuzán. Además que recordar la experiencia con Néstor Kirchner, ¿no? De modo que detrás de Boca River, detrás de esto, aparece siempre este escenario. Un gobierno que debiera estar de salida, ¿cierto? Acaba de conjurar, por lo menos por ahora, una crisis, el dólar baja. ¿Cómo se conjura la crisis? Lo sabemos todos. Es decir, detrás de esto hay una recesión enorme y hay un amontonamiento de las nuevas LEVAX, o sea, las LELIX, sí. Y por supuesto un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, esta vez de la mano no del mercado privado, sino del mercado institucional, o sea, del Fondo Monetario. Es decir, esto, como siempre lo dijimos, es una pelota que se tira para adelante. En ese contexto, a pesar de, o incluso
precisamente porque viene a aplicar un ajuste realmente importante, que, digamos, no tiene, aparentemente el gobierno está dispuesto a llevarlo hasta el final. El tema del precio de las naftas es sintomático, o sea, no ha ahorrado nada. Un gobierno de este tipo debiera estar de salida. Sí. Bueno, vos sabés que hoy yo decía, un poco planteando algo que es real, me enganchaba un poco con lo que hablábamos la semana pasada sobre la victoria de Bolsonaro. No existe Bolsonaro sin Lula, no existe Macri sin Cristina, y la realidad es que en la medida en la que Cristina siga teniendo cierto apoyo que le permita postularse, aumenta las posibilidades de Macri. Digo, más allá de todas las discusiones de lo patético del gobierno de Macri, digo, me parece que nadie puede desentenderse de que Macri no puede llegar a ser presidente sin entender todo lo que pasó antes. No, y además vos fíjate cómo se acomodan los tiempos judiciales políticos. Y otra vez volvemos a ese núcleo con el que empezamos, el núcleo futbolístico y la figura de Schelisi. ¿Qué es lo que garantiza la división en las filas opositoras? Cristina esté suelta y pueda ser candidata. Que Cristina no sea desaforada, que no avancen las causas. La pregunta es, ¿no aparece un solo bolso? Porque a Cristina conviene tenerla allí. ¿Y qué pasa? Efectivamente Cristina llega a picar como candidata seria. ¿Aparecerán los bolsos? Porque finalmente, después de todo el escándalo mediático que vivimos, que puso sobre la mesa un montón de cosas, la mayor parte de las cuales son ciertas, pero sigue dejando una duda sobre la mesa, a saber, si se choreó tanta plata, en algún lado tiene que estar. Acá falta el cuerpo del delito. Ahora, ¿vos viste que esto avanzara o que se frenara? Esto parece haber entrado en una meseta. Uno puede decir, bueno, la gente sigue trabajando y tiene resultados menos espectaculares, la primera fase de los arrepentidos es muy espectacular, pero lo que está muy claro es que mientras Cristina sea mellada por la cuestión judicial, sea limada por la cuestión judicial, eso le quita sus más maniobras políticos, en el sentido de no aparece como la gran candidata. Obviamente siempre, habida cuenta la dispersión del kirchnerismo y del peronismo en general, termina siendo ella una candidata importante, por lo menos para la primera vuelta. Tal vez al gobierno le conviene exactamente eso, y en términos estrictos, no diría que le conviene exactamente eso. Le conviene que no esté presa y que su candidatura continúe dividiendo. Entonces aparecen los Solá, aparecen los candidatos, aparece Massa, hay un proceso de reagrupamiento, y ahí empieza a verse un arco muy difícil de unir. Por ejemplo, ¿cómo entra Stolbizer ahí? ¿Cómo entran los socialistas de Santa Fe ahí? O sea, gente que tiene algún caudal de votos razonablemente interesante a la hora de sumar, no para ganar, para terciar, pero sí a la hora de sumar, siempre esos 2, 3, 4% que al final te terminan dando la victoria. Conclusión, acá seguimos con la misma de siempre. Este gobierno sobrevive y todavía puede pensar en su reelección simplemente como consecuencia del kirchnerismo. Es decir, la destrucción del sistema político, del sistema de alianzas, y por sobre todas las cosas, la destrucción de una confianza pública. Si sacaste el 50% de los votos, hay mucha gente que confió en vos, no son todos ladrones, como cuando hablábamos de Bolsonaro. Si sacaste el 50% de los votos, no pueden ser todos fascistas. O sea, hay gente que por alguna razón razonable, para la redundancia, te ha votado. Y acá es lo mismo, hay gente que ha votado a Cristina por algún grado de confianza acerca de cómo manejaba las cosas y lo que era. Totalmente. Eso se ha roto, y yo no sé si se recupera. Eduardo, la próxima vez que nos encontremos ya va a haber pasado el primer chico, así que te dejo en tu análisis futbolístico esencial para que la semana que viene veamos cuánto de todo esto se hace efectivo. Bien, 2-0 Boca. Muy bien. Así de todas maneras, recuerden que Sartelli de fútbol no sabe nada. Sartelli no sabe nada de fútbol. Perfecto. Eso es lo que
Eso es lo que están rubricando los amigos en las arterias. Algunos que obviamente están batiendo parche, pero bueno, ya sabemos cómo es esa historia. Yo, a diferencia de cualquiera de mis críticos, Sí. yo lo digo antes. Sí, Con el perfecto. diario de mañana todo el mundo acierta. Perfecto. 2-0 Boca y después esperar en el Monumental a dar la vuelta. Bien. Pero bueno, por ahora estamos ahí. Abrazo, buena semana. Abrazo, Chau, Hasta chau. luego. Abrazo, buena semana. abrazo, Chau, Hasta chau. luego. Abrazo, buena semana. abrazo. Chau, Hasta chau.